que el efecto inmediato de la tregua en el estrecho de Hormuz ha llegado a su fin. Vamos a poder ver en el día de hoy que quizás tenemos todavía algún ligero impulso alcista y sobre todo vamos a tener una zona vigilando muy pero que muy bien, una zona muy interesante de trabajar, que es la zona de los 65.870. ¿Por qué? Porque si ahora realmente si analizamos el precio de Bitcoin, para eso utilizamos nuestra calculadora, ya saben que nos da unos beneficios bastante buenos, vamos a poner los indicadores que estamos analizando, ¿no? Para empezar, que tenemos divergencia alcista en el RSI, divergencia alcista en el MACD, por lo tanto, ahí ya estaríamos rellenando bastantes cosas en positivo. Si nos vamos a ver el RSI, lo tenemos en zona intermedia, el cruce del MACD está producido a la baja y de momento parece que continúa a la baja, al menos en estos instantes, por lo tanto, ahí tendríamos algo bajista. La tendencia de Bitcoin es una tendencia realmente bajista. En el caso de los patrones, no tenemos nada dibujado en la gráfica ahora mismo que nos pueda servir de impulso. Tenemos un hombro cabeza hombro que está ya bastante lejano, terminó el día viernes de la semana pasada, por lo tanto lo dejaremos en rellenar o aunque lo pusiésemos como patrón alcista y luego no estaríamos en zona de resistencia ni de soporte. Aunque tuviésemos una zona de soporte llegando a esa zona que hemos comentado, 65.800, seguiríamos sin tener todavía todo lo necesario para trabajar una operación en short. ¿Qué es lo que ocurre? Que si llegamos a ese soporte o resistencia y lo rompemos a la baja y lo volvemos a buscar, ya tendríamos una resistencia en este caso. Y si viésemos, por ejemplo, que en las divergencias del MACD o en la divergencia del RSI nos fuésemos a formar alguna en bajista, que sea una continuación de movimiento bajista, vamos a ver que ya tenemos bastantes papeletas de que el mercado se vuelva bajista inmediatamente. Por lo tanto, esa es la zona clave a vigilar. Llegar a la zona de los 65.800 y ver allí cómo se desenvuelve, si la vuelve a actuar como una resistencia o si por lo contrario la traspasa con mucha más claridad. Siempre lo digo, esto no es traspasar una resistencia a un soporte, si la traspasa con más claridad, la vuelve a buscar y entonces sí podemos tener esa confirmación de un soporte. Eso empezaría a cambiar muchísimo las tornas de las operaciones que vamos a trabajar en el día de hoy. De hecho, yo hoy, por ejemplo, llevaba una en Ethereum que he cerrado hace unos momentos. ¿Por qué? Porque es una operación que, bueno, de momento tenía indicaciones de que podía recuperarse. Por lo tanto, le he sacado ya ese 16% que me da ese 16 dólares, 8%, que bueno, me da algo de profit y prefiero asegurar antes de ver qué sucede con el mercado. Porque en Bitcoin, al igual que en Ethereum, tenemos esa zona que también nos marca divergencias alcistas RSI y MACD. Tenemos sí una zona de resistencia un poquito más arriba, que eso sí que nos actúa un poquito de contrarresto, porque sería algo más o menos así lo que tendríamos en este punto, ¿no? Tendríamos un más 10. Eso no es definitivo hacia ninguna dirección, pero tampoco me confirma el movimiento bajista. Por lo tanto, simplemente decido cerrarla y volver a buscar estructuras cuando nos indiquen mucho más claro todos nuestros indicadores que podemos entrar en una dirección u otra. Un día como hoy, que no tenemos grandes noticias en el calendario económico, sí que teníamos decisión de tipos de interés tanto en Japón como en Australia, pero han sido muy previsibles, es decir, lo que se preveía es lo que se ha mantenido y vemos que tenemos liquidaciones en la parte alta de la gráfica en el caso de Bitcoin. Podríamos ir a buscar alguna liquidación, pero ojito porque también tenemos grandes liquidaciones formadas en la parte baja de la gráfica, ¿no? Zona por debajo de los 60.000 dólares, tenemos muchas liquidaciones apalancadas aquí. Mucho ojito porque si empezásemos a caer, podríamos caer en cascada a buscar nuevos mínimos de los últimos 3 años. En el caso de Ethereum muy parecido, pero incluso hemos limpiado todavía más liquidaciones de la parte alta, hasta la zona de 1850. ¿Dónde tenemos grandes liquidaciones en la gráfica ahora mismo? Parte baja de la gráfica, 1.510 dólares. O sin embargo también podríamos verlas en una parte muy alta de la gráfica, zona de los 2.100 dólares, donde tenemos liquidaciones muy contundentes, pero una franja de espacio muy pero que muy pequeña, una franja de precio muy pero que muy pequeña. Por lo tanto, simplemente en el día de hoy voy a esperar en todos los activos, tanto en XRP como en BNB, como en Solana, ver cómo se desenvuelven, ver si llegamos a zonas de resistencia, si llegamos a zonas de soporte, cómo reaccionan desde esas zonas y en posibilidad de lo que nos digan los indicadores, trabajar operaciones en short, que es la tendencia que estamos trabajando más últimamente y que creo que es más efectiva en estos mismos momentos. Si vamos a ver las indicaciones del RSI, vamos a ver que tenemos a Hype, por ejemplo, muy sobrecomprado, 81, con una subida del 10%, Lab, que otra vez sube a los 12 dólares, 80 en el RSI temporal de una hora, Injective en la zona de los 6 dólares, también un activo interesante a revisar. Y por lo contrario, en contradirección, tenemos a Gram, tenemos a TRX, tenemos también a Bitcoin Cash, a Venice Token, Internet Computer, pero que ninguno de ellos realmente están en una zona de sobreventa total, así que yo vigilaría más activos que están llegando a zonas de sobrecompra total, Hype, Lab, Injective, y vamos a ver qué sucede con Bitcoin, con Ethereum, con Solana, si el precio continúa recuperándose con estos indicadores, con estas indicaciones que tenemos en las últimas horas que podrían indicar una subida, aunque sea temporal en estos momentos. Y vamos a ver el momentum de los activos. Vemos que realmente ninguno tiene un momentum alcista fuerte, solamente Hype, pero que vemos que se contrarresta con el RSI. Cuando tenemos un momentum score fuerte y tenemos un RSI sobrecomprado, lo normal es que
aquí frene esa subida y que poco a poco empiece a corregir. Hype con estos datos que está prácticamente en máximos históricos, o realmente está casi, bueno, ha tocado los máximos históricos y ahora mismo está prácticamente nivelado con sus anteriores máximos históricos. Ojito, porque aquí podríamos tener nuevas oportunidades de cazar algún short que sea bastante efectivo. Vemos que este canal se ha cumplido prácticamente en su totalidad, tenía un target en los 76.83, ha llegado a los 76.3, por lo tanto prácticamente podemos decir que ahí se ha cumplido ese canal con el target perfectamente marcado. Vemos que como zonas de liquidez tenemos en el caso de compra de Bitcoin los 64.700, en presión de venta los 68, en Ethereum 1.721 y 1.868 respectivamente, en el caso de BNB los 594 y los 632 respectivamente, la presión de compra en el caso de XRP en los 1.18 y la presión de venta en los 1.29 casi los 1.30, y en el caso de Solana en la zona los 71.5 y los 77.4, perdón, respectivamente. La dominancia de Bitcoin, que se ha mantenido bastante estable en las últimas fechas, siempre rondando el 56, sabemos que cuando llega al 60% es una dominancia muy fuerte de Bitcoin y eso puede hacer sufrir al resto de las altcoins. Por lo tanto, el día de hoy simplemente vamos a esperar, de momento nos mantenemos a la espera y vemos a qué zonas acabamos llegando, cómo reaccionamos al llegar a esas zonas, si se forman divergentes, si se forman alguna cosa que nos sirva para trabajar nuestras operaciones en short. En caso de que realmente también tengamos que el indicador nos da suficiente puntuación como para trabajar en long, lo haremos, pero de momento no lo tenemos. Sí que es verdad que se decide más 10 puntos, más 20 puntos, pero necesitamos 40 o menos 40 para trabajar con 40 long, para trabajar con menos 40 short. Y de momento todavía no lo tenemos, así que nos vamos a mantener a la espera, vigilando todos los grandes activos del mercado, prácticamente el top 50, los vamos a estar revisando muy, pero que muy a fondo. Es el caso también de Lab y es el caso también de Hype, sobre todo activos que están muy, pero que muy sobrecomprados en el día de hoy. Y ya saben que todos los días estemos directos a las 11 de la noche y que si no quieren perdérselos deben de suscribirse, darle like en un comentario para no perderse ninguno de ellos. Nos vemos esta noche, familia. Muchísimos éxitos en sus operaciones en el día de hoy.